¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Soy Fernanda Berley y soy mexicana. Hoy vamos a preparar mole. Mole en náhuatl significa salsa o condimento. El mole es una gran tradición aquí en nuestro país y se prepara para ocasiones muy especiales, para fiestas grandes como son bodas, bautizos o fiestas del pueblo. En México hay una extensa variedad de moles. Entre los más famosos tenemos, por supuesto, el mole poblano, que es mundialmente conocido y considerado una de las maravillas culinarias de la gastronomía mundial. También el mole negro es muy famoso y bueno, cada familia puede tener su propia receta de mole. Y se hace en ocasiones especiales porque su preparación es algo compleja, complicada, llevan muchos ingredientes. Hay quienes dicen que existen moles que llevan más de 100 ingredientes. En esta ocasión vamos a hacer un mole sencillo, un mole almendrado que lo podemos hacer en casa fácilmente. Hoy es un buen día para poder cocinar una gran receta de su chef personal, Fernanda Berley, cocinando para usted. La probadera amarás y paseando andarás. Fernanda Berley. Para la preparación de todos los moles se utilizan chiles secos. Para este mole vamos a ocupar 100 gramos de chile ancho, 30 gramos de chile pasilla y 3 chiles chipotles que son 10 gramos. Tenemos que quitarle a los chiles las venas y las semillas. Quitamos también el rabo, abrimos el chile y sacamos las semillas. Vamos a hacer lo mismo con los chiles pasilla. Los chiles chipotles los vamos a utilizar así, estos no hay que quitarles nada. Vamos a utilizar media cucharadita de semillas de anís, media cucharadita de pimienta negra, 3 clavitos de especia y un poquito de canela. Son apenas unos trocitos, no llegan a pesar ni siquiera 2 gramos. Estas especias las vamos a asar ligeramente en un sartén con el fuego muy bajito para que no se quemen. ...10 segundos cuando mucho y hay que estarlas moviendo. Esto lo hacemos para que el calor libere los aceites y los aromas de estas especias. Ahora vamos a tostar ajonjolí, son 30 gramos, también así con el sartén seco, y lo vamos a estar moviendo todo el tiempo hasta que tome un color bronceado. Es importante no dejar quemar ninguno de los ingredientes porque, por ejemplo, el ajonjolí quemado amarga. Ahora en el sartén vamos a poner manteca de cerdo. Aquí son 4 cucharadas soperas de manteca de cerdo. En la manteca vamos a freír cebolla, son 50 gramos de cebolla y 2 dientes de ajo. Cuando la cebolla y el ajo ya empiezan a tomar color ligeramente dorado, la retiramos del sartén, escurriéndola porque esta manteca la vamos a seguir utilizando. Ahora vamos a freír 90 gramos de almendras. Todos los ingredientes que estamos friendo los tenemos que mover constantemente para que no se quemen. Van a estar listas cuando empiecen como a tronar un poquito, como si fueran palomitas de maíz. Esto le lleva más o menos un minuto y medio. Ahora vamos a freír tortillas de maíz. Son 2 tortillas de maíz.
Las tortillas las vamos a freír hasta que se hagan tostadas, o sea que queden crujientes. Las tortillas nos van a ayudar a espesar el mole. Y ahora vamos a freír los chiles secos. Voy a empezar con los chiles pasilla. Esto tiene que ser rápido porque los chiles secos se queman casi inmediatamente. Bueno, entonces una pasada por la manteca. Miren, ya están apenas unos 10 o 12 segundos dándoles vuelta y vuelta. Y vamos a hacer lo mismo con los chiles anchos. Freímos también los chiles chipotles. Con los chiles chipotles nos podemos dar cuenta que ya están listos porque se inflan. Entonces, una vez inflados, los retiramos. Vamos a moler todos los ingredientes con caldo de pollo. Este mole también lo pueden hacer con carne de puerco, es decir, utilizar el caldo de la cocción del puerco. Como todos los ingredientes no caben de una sola vez en la licuadora, lo vamos a hacer en partes. Hay que moler los ingredientes el tiempo necesario hasta que se obtenga una salsa tersa. El mole es una salsa tersa sin grumos. En una cazuela o cacerola vamos a calentar 2 cucharadas soperas de manteca de cerdo. Añadimos sal. Voy a empezar con 2 cucharaditas de sal. Y el último ingrediente y uno de los más característicos en la preparación de algunos moles es el chocolate. Este es chocolate tipo mexicano, chocolate de mesa, y vamos a agregar una tablilla de 90 gramos. Y ahora tenemos que estar pendientes todo el tiempo aquí en la estufa meneando el mole, sin dejar de mover porque tiende a pegarse en el fondo de la olla. Por eso los moles se acostumbran a hacer en ocasiones especiales porque requieren de tiempo y paciencia. Hay que cocinarlo con el fuego medio. Después de 35 minutos, así es como luce el mole. Empezamos cocinando el mole con el fuego medio y cuando empezó a hervir lo bajamos para que quedara con el fuego bajo. En ningún momento se ha dejado de mover el mole y se tiene que hacer raspando el fondo de la olla o de la cazuela. Para saber si el mole está listo, miren, dejamos de mover y se empiezan a ver las burbujas, y si notamos que ya flota la grasa, o sea, esto que se ve más oscuro es la manteca y la grasa de los ingredientes que pusimos, quiere decir que el mole está listo. Esta es la consistencia que tenemos en este mole, es bastante espeso. Si ustedes prefieren pueden hacerlo un poco más ligero añadiendo un poco más de caldo. Voy a añadir un chorrito de caldo. Y ahora sí tenemos listo el mole.
ver este video. Si te gustó, dale like, suscríbete y comparte. Si tienes algún amigo o conocido que es de otro país, no dudes en compartirle estos videos porque los va a encontrar con subtítulos en su idioma. Por ejemplo, si tienes algún amigo en Francia, tu amigo va a abrir el video en Francia y los subtítulos van a estar en francés. Los subtítulos los pueden encontrar en más de 20 idiomas. Soy Fernanda Verley y los espero en el próximo video desde México.